El Faro del Emprendedor, episodio 1. Hola, soy Juan Pablo Luporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Yo soy Luis Luporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com. Esta semana, siendo el primer episodio del podcast, vamos a aprovechar para presentar el objetivo del podcast, el contenido que queremos que tenga y para presentarnos nosotros. Perfecto, Juan. ¿Querés arrancar? Adelante. Bueno, arrancamos. Soy Juan Pablo Luporini, tengo 44 años, nací en la ciudad de Buenos Aires, vivo en la provincia de Buenos Aires hoy en día, a aproximadamente 350 kilómetros de la capital del país, en una ciudad costera que se llama Pinamar. Y haciendo un poco de historia, repasando un poco cuáles fueron mis estudios y mi formación, hice primario y secundario en un colegio de Buenos Aires, en donde luego de la primaria había una orientación de bachillerato comercial. Creo que fue algo bastante positivo. Tenía por la parte de bachillerato una formación bastante amplia, no específicamente orientada a nada en concreto, pero por la parte de comercial tenía un perfil contable bastante fuerte que, mirando en retrospectiva, creo que fue una de las cosas que después más aproveché en la vida laboral. Cuando salí del colegio secundario tenía bastante claro que quería dedicarme a la informática y a los servicios de tecnología. Por eso empecé la carrera en la Universidad de Buenos Aires, la licenciatura en análisis de sistemas, que terminó unos años después, con algunas interrupciones, principalmente ocasionadas por el foco en la carrera laboral. Tuve una primera etapa en la que me dediqué a hacer algunos emprendimientos, quizás ni siquiera deberían llamarse emprendimientos, algunos esfuerzos de prestar servicios muy pequeños a comerciantes conocidos, pero todo eso lo fui dejando de lado con el tiempo y empecé a buscar algunas opciones de trabajo más en el ámbito corporativo y terminé, después de algunas experiencias, empezando fuertemente, en la rutina corporativa para una de las dos empresas más importantes en ese momento de telecomunicaciones de Argentina, allá por el año 97. La verdad es que fue una experiencia fabulosa porque en ese momento las compañías telefónicas eran las que tenían centros de cómputos y redes informáticas más importantes, y bueno, con la carrera que yo venía haciendo era, la verdad es que el lugar perfecto para desarrollarme un poco profesionalmente. Fue una etapa en la que aprendí mucho. Para tener una noción de la dimensión aproximada del contexto en el que estaba trabajando, por aquel entonces la empresa tenía una planta de personal efectivo en sistemas de unas 400 personas y unas 800 personas contratadas. Eso es mucho para un área de informática. Muchas veces es mucho para una empresa. Y cuando uno piensa solo para el área de informática, es la verdad que muy significativo. Me tocó tratar con muchos proveedores, con muchas consultoras, y con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que me surgía la inquietud de pensar si yo también no podía eventualmente
estar del otro lado y tener mi propio emprendimiento como proveedor informático, como proveedor de soluciones informáticas. Eso fue creciendo en mi cabeza y bueno, ahora Luis va a hablar un poco también del tema seguramente, pero por el año 2003, muy rápidamente, hicimos un primer armado de una estructura de servicios muy pequeña, buscando algunos clientes, y yo en el 2004 terminé de desvincularme de la compañía de telecomunicaciones y dedicarme a tiempo completo a nuestro emprendimiento. El comienzo fue un poco caótico desde el punto de vista de que el cambio de modelo de pasar a trabajar en una empresa grande en relación de dependencia, donde uno sabe que llega el final del mes y tiene un sueldo, a tener que uno ocuparse del proceso completo, de buscar los clientes, dar el servicio, preocuparse de cobrar en tiempos razonables, fue un cambio grande. Creo que tardamos algo de tiempo en especializarnos, pero finalmente lo fuimos consiguiendo o fuimos mejorando en ese sentido. Y después de unos cuantos años de estar dando servicio y pasar por muchas experiencias, algunas con clientes grandes, otras con clientes más pequeños, mantuvimos la rama de servicios corporativos, pero por allá, por el 2012, empezamos a incursionar también en algunos negocios adicionales, generación de productos, vinculados principalmente a la generación de productos, y empezamos a conocer un ámbito que hasta el momento no veníamos tratando, y que tratamos desde ese entonces de compatibilizar casi estos dos negocios separados, la prestación de servicios corporativos de informática con el desarrollo de nuevos negocios y productos nuevos. Un poco en ese contexto es que surge la inquietud para crear este podcast y poder compartir con los oyentes lo que fuimos aprendiendo, las experiencias, éxitos, fracasos. Hubo claramente las dos cosas. Parece una frase hecha, pero normalmente se aprende bastante más de los fracasos que de los éxitos. Y bueno, nos pareció que había algo para contar, algo para compartir, y bueno, acá estamos con estas introducciones. Me gustaría que, Luis, vos también cuentes un poco de tu historia. Sí, claro, bueno, me presento. Mi nombre es Luis Luporini, soy hermano de Juan Pablo, tengo 39 años. Nací en el año 79. Actualmente vivo en Tandil, provincia de Buenos Aires. A pesar de haber nacido en la misma ciudad, capital del país, en Buenos Aires, bueno, hace unos años decidí mudarme hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, buscando quizás una vida un poco más alejada de una gran urbe. Y bueno, a partir de ese punto, también me gustaría repasar lo que fueron mis estudios, mi formación profesional. Yo tenía un poco el modelo a seguir de Juan, digamos, que arrancó estudiando y aprendiendo todo relacionado con informática. Entonces era como una referencia, el hermano mayor, digamos, a partir del cual uno proyecta lo que uno quizás puede llegar el camino que puede llegar a recorrer cuando le toque pasar por esa etapa de la vida. Entonces, digamos que durante el secundario también fui a un colegio bachiller, no comercial, digamos, pero con formación similar. Y bueno, ya desde los últimos años del colegio primario, acá en Argentina el colegio primario son 7 años, diría que a partir de ese punto me empecé a interiorizar fuertemente, allá por el año 86, 87, empecé a leer mis primeros libros de informática, de introducción a la programación. Y a medida que iba pasando el tiempo, me interiorizaba, leía más, me gustaba cada vez más, pensaba en la idea de, cuando tuviera la oportunidad, trabajar, dedicarme profesionalmente, por un lado a lo que fuera la informática y por otro lado a seguir estudios y formación relacionadas con eso luego de
salir del secundario. Seguí aprendiendo, capacitándome, haciendo para mi corta edad, digamos, quizás cosas no tan comunes como los chicos de 8 a 15 años, digamos. Tuve mi primer contacto con Internet cuando Internet recién estaba en unas pocas casas en la Argentina, a comienzos de los 90. Y bueno, en ese momento las conexiones eran, como conocerán, telefónicas, de dial-up, muy lentas, muy malas, muy ineficientes. Pero bueno, era en ese momento la tecnología predominante y era lo que permitía acceder a la red de redes, digamos. Así que bueno, con el correr de los años fui interiorizando más en todo lo que fue en todo lo que era la formación técnica, tanto en la programación, en el desarrollo de software, como en lo relacionado con los equipos, con el hardware, con los, como se conoce en la jerga, con los fierros, hasta que bueno, completé mis estudios secundarios y decidí continuar con una formación académica en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, que es una alternativa al tipo de información que se brinda en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Esta formación por la cual yo opté es una formación más científica, desde el punto de vista de las ciencias de la informática o la computación. Al mismo tiempo ni bien egresé del colegio secundario, por el año 97, digamos, comencé con mi primer trabajo profesional, lo cual me aportó mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Era un trabajo de 9 horas, era una pasantía laboral, pero remunerada, y bueno, yo intentaba conjugar la dedicación al trabajo y bueno, uno más siendo el primer trabajo tiene todas las ganas de demostrar que puede cumplir con los compromisos, con las responsabilidades, con las obligaciones, y al mismo tiempo seguir estudiando, lo cual no fue nada fácil, porque por otro lado, siendo que había optado por estudiar una carrera de formación científica, eso demandaba una dedicación bastante demandante en cuanto a la cantidad de horas diarias. Podríamos decir que yo tenía que dedicar al menos unas de 4 a 5 horas diarias a cursar, a ir a las clases, a tomar las clases en la universidad, que lo hacía en el turno nocturno, porque previamente en el horario de 8 de la mañana a 17 horas estaba en el trabajo, con lo cual los días comenzaban a las 7 de la mañana para mí y terminaban a las 11 de la noche, 11 y media de la noche. Ese ritmo lo pude sostener durante 2 a 3 años, hasta que, bueno, se dieron dos situaciones que conjuntamente me exigieron tomar decisiones para poder seguir avanzando exitosamente, o por lo menos con respecto a los logros que yo pretendía lograr, por un camino o por el otro. En el aspecto profesional pude obtener acceso a trabajar en una de las grandes compañías argentinas, una constructora, previo paso por una compañía española también, basada con sede en Argentina. Y bueno, la demanda, la exigencia laboral hacía prácticamente imposible obtener un nivel de concentración prolongado en el tiempo y dedicación a los estudios, con lo cual tuve que relegar un poco mis estudios y decidí profundizar en lo que era el ámbito laboral, seguir capacitándome en concreto en aquellas
cuestiones tecnológicas relacionadas con la informática que requería para el trabajo, y además me gustaba realmente mucho. Claramente yo sentía que eso era mi vocación, y bueno, eso me permitió ir creciendo incorporando mucha experiencia, y ir creciendo en conocimientos técnicos, y ir creciendo en experiencia laboral y profesional. Finalmente llegamos al año 2001, donde bueno, en Argentina sabemos que hubo una gran crisis, y eso presentó desafíos y oportunidades. En ese momento, así como Juan comentaba antes que él había estado componiendo esa idea de plantearse si en algún punto podía convertirse él en un profesional proveedor de servicios, o tener un emprendimiento propio que permitiera proveer servicios, así como lo había visto estando del otro lado del mostrador, digamos, siendo empleado en una empresa grande. Bueno, claramente hablábamos y compartíamos de esos temas, y era una inquietud que también se fue formando en mi cabeza, y que con el correr del tiempo, por el proceso mental que uno va desarrollando cada vez que tiene una idea, tiene una posible meta, una inquietud a futuro, bueno, eso se fue de a poquito madurando, esa idea fue madurando en mi cabeza, y en el año 2001 tenía al menos la decisión tomada de emprender en ese sentido, de arriesgar. Yo todavía no era muy chico, no había formado una familia, y no tenía grandes responsabilidades en cuanto a llevar con cualquier decisión que yo tomara a nivel profesional o laboral. Digamos, en definitiva no iba a impactar a nadie más que a mí. Con lo cual, con la decisión tomada y tratando de encontrar un modo de cumplir con lo que había comprometido laboralmente, digamos, tomé la decisión de desvincularme de la empresa donde estaba trabajando, y comenzar a preparar lo que iba a ser el modelo de emprendimiento propio, donde justamente conjuntamente con Juan, finalmente en el año 2003, y posteriormente, ya más formalmente hablando, en el año 2004, logramos comenzar. La verdad es que, como comentaba Juan, fue un comienzo de una etapa muy, muy difícil. Todo emprendimiento de cualquier característica, sea relacionado con la informática, sea en cualquier industria, sea en cualquier sector, independientemente del tamaño que uno pretenda conseguir tener, siempre es muy difícil, porque es pasar de hacer exclusivamente tu trabajo con tu lista de responsabilidades en un horario que tiene un comienzo y un fin, a tener la responsabilidad de que todo funcione, desde conseguir un cliente hasta dar una buena prestación, hasta, como decía Juan, lograr cobrar en tiempos razonables. Entonces la verdad es que fue un aprendizaje muy intensivo, muy acelerado, muy demandante, pero sin duda que volvería a hacerlo. Si tuviera que volver el tiempo atrás, no cambiaría nada en ese sentido, en esa decisión o en ese conjunto de decisiones. Y creo que es un camino que, una vez que uno lo recorre, si puede lograr no bajar los brazos en los momentos difíciles, que claramente los hubo y posiblemente en la vida los siga viendo, lo que viene después es muy satisfactorio en términos de retribución personal, digamos, con lo cual, mirando hacia atrás, creo que en ese sentido no cambiaría nada. Volvería a recorrer el mismo camino,
Bueno, ahora si uno conociera cómo evitar los errores, sería óptimo no volver a cometerlos, pero bueno, en general eso es lo que más enseña, ¿no? Sí, la verdad que me parece muy interesante el final de lo que decías. Creo que hay 2 puntos al respecto que siempre tengo bastante presentes. Uno es que en general en el proceso de educación, digamos, tanto sea en el secundario, en la universidad, es bastante común que se ponga mucho foco sobre los aspectos técnicos de la carrera que uno eligió, ¿sí? O sea, medicina, abogacía, contabilidad, informática. En general se profundiza bastante poco en cómo uno puede encarar la aplicación de esos conocimientos técnicos de distintos modos, ¿sí? A mí, por lo menos, lo que me pasó es que cuando yo empecé a trabajar en una empresa grande, uno tenía un grupo, un equipo de trabajo donde había alguien a cargo que a uno le indicaba cuáles eran los pasos a seguir, y entonces en ese contexto uno desarrollaba sus conocimientos. Por supuesto aprendiendo, pero digamos, los lineamientos venían de afuera. Alguien te indicaba lo que tenías que hacer. Creo que cuando uno se pasa al ámbito emprendedor, esas directrices no están. Y en el proceso formativo tampoco las tuviste. En general, ¿no? Puede ser que haya alguna carrera donde esto no ocurra o algún lugar donde esto no ocurra, pero por los conocidos con los que he hablado es algo que veo como bastante común. Y entonces creo que esa es una de las dificultades del proceso de aprendizaje, ¿no? Empezar a entender sobre algunas cosas. Por eso también yo, cuando comentaba que en el secundario había tenido algunas nociones contables por el perfil comercial del bachillerato, años después tomo la decisión de especializarme en informática. Nunca pensé que la parte contable iba a ser una de las cosas que más iba a aprovechar a raíz de querer emprender, digamos, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto que creo que también es algo para marcar, yo también coincido con vos, que volvería a recorrer el mismo camino. Creo que te pones sobre la mesa cuando vos emprendés y tomas el riesgo, ventajas y desventajas. Eso no quiere decir que la suma sea 0, ¿no? Es decir, por eso digo que volvería a elegir el camino, pero creo que hay que tener claro que están las dos cosas, ¿sí? A veces uno gana flexibilidad en algunas cuestiones y resulta que se termina aprovechando esa flexibilidad por ahí para trabajar mucho más que antes. No es que es menos esfuerzo, ¿no? Realmente es otro tipo de esfuerzo, es algo que tiene que ver mucho, me parece a mí, con la personalidad de cada uno y cómo uno quiere aproximarse a la obligación y a la responsabilidad diaria. Y es bueno saber e ir aprendiendo cuáles son los beneficios, las contras y los desafíos que uno va a encontrar en ese camino. Sí, claramente. En general, cuando uno tiene que... A mí por lo menos me ha pasado infinidad de veces, cuando uno tiene que pensar o imaginar cómo sería la vida propia estando en los zapatos de otro, digamos, siendo ese otro aquella persona que uno quisiera, no sé si imitar, pero por lo menos valora la situación en la cual está, digamos. En general uno lo que tiende es a idealizar, es decir, darse cuenta de aquellas cosas que son las que uno ve como positivas, deseables, incluso como quizás modelo no sé si a imitar, pero a ponerse en el sentido de quiero lograr lo que tal persona logró con tal emprendimiento o con tal objetivo, con tal hito que quiso cumplir. Pero en realidad eso tiene un montón de cosas que implican llegar hasta ese punto y que en general son las cosas que uno consciente o inconscientemente trata de obviar, digamos, ¿no? Es como que uno idealiza los aspectos positivos, los resultados de todo el trayecto recorrido para llegar hasta esa instancia,
pero todo ese camino tuvo un montón de cosas difíciles, un montón de riesgos tomados que quizás a la larga resultaron en lo que uno ve como objetivo a perseguir o como logro, digamos, resultante que uno quisiera imitar, pero definitivamente no es que uno bloquea eso, ¿no? Entonces te quedás con la foto de los resultados. Por eso es importante transmitir esa idea, digamos. Las piedras en el camino siempre van a estar. La falta de confianza, las frustraciones y los miedos van a estar, son parte de la naturaleza humana. El punto quizás más relevante es, bueno, entender que existen, que van a existir y tratar de buscar el modo de aprender de ellos y sobreponerse a esas situaciones, porque claramente de no ser así, quizás ese camino no sea el camino para esa persona, digamos, ¿no? Sí, coincidimos. Bueno, yo creo que las presentaciones fueron bastante completas y me parece que con esto podemos dar un cierre al primer episodio y bueno, ya encontrarnos en el próximo para empezar con el contenido más concreto del podcast y empezar a recorrer estas experiencias de las que hablábamos. Perfecto, estamos de acuerdo. Entonces hasta la siguiente semana. Esperamos encontrarte nuevamente. Esperamos que te haya gustado esta introducción y tenemos mucho más contenido por compartir con vos. Te agradecemos mucho por habernos acompañado y esperamos que te haya gustado este episodio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox o que nos sigas en Spotify. De ese modo ayudarás a hacer crecer este podcast. Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Podés dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.